Pues bueno, bienvenidas y bienvenidos de nuevo, futuras ingenieras, ingenieros. En esta ocasión lo que vamos a ver son las unidades funcionales. Bueno, pues las unidades funcionales, como ya comentamos, nos permiten estudiar el computador como un conjunto de bloques. Si no recordáis pues, de lo que estamos hablando, os recordaría ver el vídeo anterior en el que hablábamos de la arquitectura von Neumann. Entonces, al dividir en bloques, en lo que llamamos unidades funcionales, pues podemos centrarnos en estudiar por separado cada componente, su funcionamiento y demás en detalle. Y después, en un segundo paso, estudiamos la interconexión entre las unidades funcionales. Y con eso, pues conseguimos tener pues, la comprensión completa del sistema para entender cómo funciona. Es decir, al principio habremos conseguido saber lo que hace cada componente por separado y cuando los interconectemos, pues veremos, por ejemplo, qué información es interesante intercambiar entre unos componentes y otros, por qué. Al haber conocido previamente su funcionamiento, pues entenderemos más fácilmente por qué hace falta intercambiar unos tipos de datos u otros. También el sentido de las transferencias, ¿vale? Si son unidireccionales y son qué destino y qué origen tienen, o si son bidireccionales y por qué lo tienen que ser. También veremos pues, el conjunto de datos que se transfieren, ¿vale? Si son bits, o si son bloques, o si son conjuntos de palabras de memoria. Las unidades funcionales que vamos a ver en este vídeo pues son básicamente las que tenéis en el dibujo, ¿vale? Donde está pues, una unidad de entrada, una unidad de salida. Luego en medio tendríamos la parte de procesamiento, ¿vale? En la parte superior pues tenemos la memoria auxiliar, que sería, pues, por ejemplo, un disco duro o un pendrive o cualquier otro elemento que sirva pues, para almacenaje masivo. Y bueno, en la parte de procesamiento, lo que sería el computador central, pues ahí tendríamos dos partes diferenciadas, que por un lado serían la UCP o la CPU, que estarían compuestas de la unidad de control y la unidad procesadora, dentro de la cual veremos más adelante pues, que está la ALU, la unidad aritmético-lógica, además de algún otro componente. Y también dentro de lo que sería el computador central, pues estaría la memoria principal, ¿vale? Que sería la RAM, que habitualmente tenemos en el equipo, que como ya hemos visto en vídeos anteriores cuando hablábamos de los mapas de memoria, pues no tiene por qué ser únicamente memoria RAM. Podría ser algo mucho más genérico, ¿vale? Que permita, por ejemplo, intercambiar módulos de RAM, módulos de ROM, intercalados en memoria, con incluso pues, entrada-salida mapeada en memoria. Bueno, pues vamos a ver ahora la primera unidad funcional, ¿vale? Vamos a hacer un repaso a todas ellas. La unidad de entrada, pues básicamente pues, sería la unidad por la que se introducen tanto datos como instrucciones en el computador. Por ejemplo, si pensamos en un teclado, nos serviría para tanto teclear datos, ¿vale? Información genérica, variables, ¿vale? Que al final se van a convertir en variables, como instrucciones. Es decir al computador, pues tienes que sumar, tienes que restar, ¿vale? A la unidad de entrada se le conectarían los periféricos de entrada, ¿vale? Teclado, ratón, escáner, un lector de código de barras del supermercado, lo que sea. Por otro lado, tenemos la unidad de salida, que sería la unidad por la que obtenemos los resultados que el computador ha procesado, ¿vale? Básicamente, pues se trata de convertir pues, las señales que hay dentro del computador, que es pues, código binario, que son al final señales eléctricas, ¿vale? En algo que sea perceptible por el usuario. Por ejemplo, pueden transformarse en señales eléctricas, pero que tengan un sentido en una pantalla, ¿vale? De manera que esa señal eléctrica puede activar o desactivar un LED y cuando activamos muchos LED en un determinado patrón, pues vemos, por ejemplo, un valor, el número 5 o el número 8. Lo mismo ocurriría con la impresora. Estamos transformando señales eléctricas de un tipo, pues en ese código binario, ¿vale? Que pasaría como datos a la unidad de salida. La unidad de salida se lo pasaría a la impresora o al sistema en el que queramos un plotter o lo que sea, en el que queramos imprimir. Y se transformaría en tinta, ¿vale? Que se suelta en un lugar determinado, en una coordenada determinada. Al final, si lo pensáis en un sistema de tinta, en el que solo haya un color, por ejemplo, negro, ¿vale? Pues donde no hay color
sería un 0, donde hay color hay un 1. Bueno, estas unidades de entrada y salida pueden ir separadas y puede haber dos, unidad de entrada y unidad de salida, o podría haber una única que sería la unidad de entrada-salida. Además, hay computadores que aquí no nos vamos a preocupar por ello, ¿vale? Pero puede haber computadores que tengan múltiples unidades de entrada y salida o de entrada-salida. Bueno, la siguiente unidad funcional que vamos a ver es la memoria principal, que también se conoce como memoria interna o memoria central. Dependiendo de la literatura, pues la podéis encontrar con estos nombres. Aquí sobre todo utilizaremos el nombre memoria principal. Sirve para almacenar tanto los datos como las instrucciones, ¿vale? Mientras los programas se ejecutan. Una cosa muy importante, y que veremos más adelante en vídeos cuando hablemos de los sistemas operativos, es que un programa para ejecutarse tiene que estar cargado en memoria principal. Si no está cargado el programa con todas sus variables, datos, al final, ¿vale? En memoria principal no estaría en ejecución. Es decir, un programa que tenemos almacenado en nuestro disco duro no es un programa en ejecución. Es pues, datos almacenados en el disco duro, sin más. Físicamente, como ya hemos comentado, pues esta memoria puede estar compuesta por diferentes módulos de RAM y o ROM. Y además, ya lo vimos cuando hablamos en la introducción del tema 1, ¿vale? Ya comentamos que además pues es un sistema que es una unidad funcional que es muy importante para que el computador vaya rápido. Como ya comentamos, el procesador era muy rápido en comparación con la memoria principal, entonces hace falta que esté conectada directamente para que el procesador esté esperando el menor tiempo posible a operaciones de entrada-salida, de lectura-escritura sobre la memoria principal. Bueno, respecto al tamaño, ¿vale?, de la memoria principal, tiene mucho que ver con lo que sería, dentro de la memoria principal, lo que sería el ancho de palabra, ¿vale? Es decir, cada dato que podemos leer de la memoria tiene le llamamos palabra de memoria, ¿vale? Que ya la definimos cuando vimos el tema de memorias. Pues este ancho de palabra, ¿vale?, tiene mucha relación con el tamaño de la arquitectura del sistema, ¿vale? Lo habitual es que todo tenga una relación de que todos sean coherentes entre sí, que todos tengan el mismo tamaño, ¿vale? Cuando digo todos me refiero a los registros asociados a la ALU, ¿vale? Los valores con los que opera la ALU, lo que comentamos del ancho de palabra, ¿vale? El bus de datos, el tamaño que tenga ese bus de datos y algunos otros componentes del computador, ¿vale? Si pensamos, por ejemplo, que queremos leer un dato de memoria principal, sabemos que ese dato no se lee directamente al bus, sino que primero pasa a un registro que se llama registro de intercambio de memoria. Bueno, pues si vamos a leer un dato y lo vamos a almacenar en el registro de intercambio de memoria, lógicamente en el registro de intercambio de memoria tiene que caber al menos el mismo número de bits que hemos leído de memoria principal. Si la memoria principal tiene un ancho de palabra de 16 bits, pues el RIM tendrá que tener también esos 16 bits al menos. ¿Tendría sentido que tuviese más bits? Pues no, porque estaríamos perdiendo datos continuamente. Estaríamos perdiendo bits que no estamos utilizando nunca para nada. Si además pienso que ese RIM al final va a estar conectado al bus de datos del computador, pues lógicamente tiene que transmitir esos 16 bits o esos 32 bits o lo que sea. Y seguramente me interese también que la ALU sea capaz de operar con datos de ese tamaño de manera nativa, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final todo tiene una relación. No es que todo sea obligatorio, ¿vale? Pero es bastante habitual que sea de esa manera. Las ALUs, que serían las unidades aritmético-lógicas, ¿vale? Lo que serían las calculadoras que tiene internamente el computador, pues suelen operar con valores que tienen anchos, ¿vale?, de longitud de datos, que tienen siempre una potencia de 2 y que además crecen a partir del número 8, ¿vale? Es decir, a partir de la potencia de 2 a la 3. A partir de ahí, pues tenemos arquitecturas de 2 elevado a 4, es decir, de 16 bits, de 2 elevado a 5, de 32 bits, de 64 bits, que son las que tenemos actualmente en casa casi todos. Y bueno, en el futuro pues seguramente veamos arquitecturas de 128 bits. Que haya más bits, que la ALU sea capaz de operar con más bits,
no significa directamente que el computador sea más rápido. Ya lo comentamos cuando hablamos de, pues también de la velocidad del reloj, ya comentamos que dependía de muchas cosas. En concreto, básicamente lo que podemos pensar es que sí que tendrá algo de relación indirecta con la rapidez con la que funciona un computador. ¿Por qué? Pues bueno, por ejemplo, si estamos haciendo lo que hacemos muy habitualmente, que es escuchar música, ¿vale? De Internet, esa música en Internet seguramente esté comprimida en algún formato, por ejemplo, MP3 o M4A, que sería el formato de audio comprimido que llevan, por ejemplo, los MP4, ¿vale? El AAC. Bueno, pues ese sistema requiere datos que tienen un conjunto de bits amplio, ¿vale? 32 bits, ¿vale? Si nosotros tuviésemos que una arquitectura de 8 bits y tuviésemos que leer un solo trozo de ese archivo de audio, tendríamos que leer 4 veces. 8, 8, 8 y 8. 8 por 4, 32. Necesitaremos hacer 4 lecturas de memoria principal para poder tener un dato y poder operar con él. Por ejemplo, decodificarlo, ¿vale? Esto pues haría que el procesador, lógicamente, esté mucho más tiempo esperando lecturas de memoria, que ya hemos dicho que son lentas, que realizando la decodificación en sí. En cambio, si puede ir a memoria principal, coger un dato de 32 bits, decodificarlo porque tiene una instrucción para ello, matemática, ¿vale? Que ya decodifica esos 32 bits, pues tendría automáticamente ese resultado de una manera mucho más rápida. Bueno, otra cosa interesante es que las instrucciones van a estar almacenadas, como comentábamos, en memoria principal. Esta arquitectura de von Neumann, ya comentábamos que tiene tanto los datos como las instrucciones almacenados en memoria principal. De manera que, bueno, pues al final las instrucciones ocuparán un conjunto determinado de bits, que pueden ser o no constantes. Es decir, hay arquitecturas que tienen un tamaño fijo de instrucción, que puede ser, por ejemplo, pues 16 bits o 32 bits, y otras tienen tamaños variables, en las que, pues, por ejemplo, puede haber instrucciones que ocupen 8, otras ocupan 12, otras ocupan 16. En la misma arquitectura podemos tener instrucciones que ocupan más o menos dependiendo de la complejidad, por ejemplo, de los parámetros que necesiten. Una cosa que puede ocurrir es que en los sistemas en los que las instrucciones ocupen más que el tamaño que tiene la memoria principal, requerirá varias lecturas de memoria para poder cargar una sola instrucción, ¿vale? Tiene que ver un poco lo mismo que comentábamos antes con el archivo de MP3. Si tengo que captar algo de memoria, por ejemplo, una instrucción que ocupa 32 bits y lo único que puedo leer es de memoria tamaños máximos de 16, pues tengo que hacer 2 lecturas de memoria para poder tener la instrucción completa. Bueno, ¿cómo funciona al final el sistema? Bueno, pues el sistema, la relación que habría entre la CPU y la memoria principal, ¿vale? Es que la CPU pues solicitará a la memoria principal las instrucciones del programa que queremos ejecutar, ¿vale? Que estamos ejecutando, mejor dicho, y le pedirá siempre la siguiente instrucción que se va a ejecutar, ¿vale? Eso le llamamos fase de captación, la veremos también en detalle más adelante, ¿vale? Ya comentamos, de todas formas la hemos comentado ya en algunos momentos, ¿vale? Y la veremos en detalle a nivel interno del computador más adelante. Y también tendrá que leer pues, los datos que requieran esas instrucciones. Si, por ejemplo, tenemos una instrucción que suma el valor de la posición de memoria 5 y le suma 3 a ese valor, pues necesitaré, lógicamente, captar el valor de lo que hay en la posición de memoria 5. A la memoria principal se accede mediante 2 registros de los que ya hablamos al final del tema de memorias, ¿vale? Del tema 3, que son el RDM, registro de direcciones de memoria, y el RIM, registro de intercambio de memoria, que básicamente, bueno, pues son los 2 registros que nos permiten comunicarnos desde el computador con la memoria RAM. Esos son los registros que nos permiten tanto especificar de qué dirección de memoria queremos leer o escribir un dato, como qué dato vamos a leer o a escribir de memoria,
Si pensamos que lo que le entra por el registro de direcciones tiene un tamaño de n bits y lo que sale al registro de intercambio de memoria, ¿vale? Por lo que sería el bus de datos después, salen m bits, podemos decir que tenemos una memoria de 2 a la n por m, ¿vale? Recordad que siempre para calcular el número de direcciones potenciales a las que podemos acceder, pues lo que hacemos es elevar 2 elevado al número de bits que tenemos como direcciones. Siguiendo con las memorias, la siguiente memoria que vamos a ver es la memoria externa, memoria masiva, memoria auxiliar o memoria secundaria. Sobre todo, suelo utilizar el último nombre, ¿vale? Por referencia sobre todo para que no os perdáis respecto a la memoria principal que hablábamos antes. Pues si tenemos una principal, pues tenemos otra secundaria, parece que el nombre queda bastante coherente. En cualquier caso, en la bibliografía lo vais a estudiar por cualquiera de los tres y, bueno, sería conveniente que conocieseis cualquiera de los otros tres nombres posibles. Bueno, como comentábamos, pues esta memoria, cuando hablamos ya de las memorias y vemos la jerarquía de memorias, pues ya vimos que no era para nada rápida, ¿vale? Era muy, muy lenta, ¿vale? De hecho, bueno, si lo comparamos con la memoria RAM, es muy, muy lenta, ¿vale? Pero tiene una ventaja, y es que es permanente, es un almacenamiento permanente, no es volátil como es la RAM, ¿vale? El problema que tiene la memoria principal, RAM, ROM, es que no puede almacenar mucha información porque, como ya vimos, tenía un coste alto de producción, además tiene el problema de la volatilidad, ¿vale? Entonces, bueno, la memoria secundaria nos viene genial para poder almacenar información de manera continuada en el tiempo. Comparada con la memoria principal es muy lenta, como comentábamos, y comparada con la CPU es sumamente lenta. Es decir, ahora mismo no sería viable tener un computador que no tuviese RAM y que solamente tuviese como almacenamiento el disco duro. Para evitar que el procesador tenga que estar parado esperando operaciones de entrada y salida de memoria secundaria, lo que existe en casi todos los computadores, y veremos también en este sistema, ¿vale? Que veamos de computación, es un procesador o controlador, ¿vale? Que se encarga directamente de las operaciones de lectura y escritura en memoria secundaria, liberando al procesador principal, ¿vale? A la CPU, de este trabajo. Bueno, la siguiente unidad funcional que vamos a ver es la unidad procesadora, ¿vale? UP, que también se conoce como unidad de proceso o unidad de procesamiento, o también en mucha bibliografía viene nombrada como camino de datos. Bueno, es importante que veáis que en esos nombres en ningún caso hemos puesto UCP o CPU. De hecho, ya hemos visto que la UP es una parte concreta de la CPU, ¿vale? No sería toda la CPU entera. Entre otras cosas, pues contiene la unidad aritmético-lógica, que sería pues el conjunto de circuitos, ¿vale? Al final es normalmente un circuito integrado, ¿vale? Que se suele añadir, o un circuito pues, desmembrado, que sería el conjunto de circuitos que están dentro de la CPU, ¿vale? Y que, bueno, se han juntado, no se han separado físicamente en un IC separado, ¿vale? Pero que al final es pues como un IC desmembrado junto con el resto de la CPU. Y es capaz de realizar todo tipo de operaciones aritméticas que soporte esa ALU, ¿vale? Pues si soporta sumas, pues tendrá sumas. Si soporta restas, tendrá restas. Si soporta la división, pues tendrá divisiones. Si no la soporta, no, ¿vale? Y también operaciones de tipo lógico. AND, OR, XOR. Cualquier operación booleana que se os pase por la cabeza del álgebra de Boole, ¿vale? Que se puede utilizar incluso, como ya hemos visto en prácticas, pues para comparar dos números, por ejemplo, ¿vale? Este tipo de operaciones lógicas también estarían limitadas a lo que soporte esa unidad aritmética concreta que utilicemos. Es decir, habrá algunas que soporten las operaciones AND, OR, XOR, NOT, por ejemplo, ¿vale? Y habrá otras que incluso soporten operaciones más complejas en una sola, por ejemplo, NAND, NOR, ¿vale? En otros sitios pues habrá que utilizar dos operaciones para realizar ese cálculo.
Otro de los elementos que se incluyen en la unidad procesadora es el banco de registros, ¿vale? El banco de registros sería el conjunto de registros de propósito general que tiene el procesador para poder almacenar datos de manera temporal sin tener que estar yendo a la memoria principal, que es mucho más lenta que los registros. Entonces son como un depósito temporal de datos, ¿vale? Que también es volátil. Entonces hay que tener cuidado con la información que guardamos ahí, porque si se fuese la luz, pues también es volátil. Luego también otro tipo de registros que están almacenados situados, mejor dicho, en la unidad procesadora, son los registros del procesador, ¿vale? Que serían, pues, huecos de memoria, ¿vale? Que sirven para almacenar determinadas cosas que el procesador necesita. Por ejemplo, pues una vez que hemos captado una instrucción de memoria, necesitamos almacenarla en algún lugar para poder decodificarla. Bueno, pues para eso hay un registro, que es el registro de instrucción, que es donde se almacena esa información. O necesitamos registros, como ya comentábamos antes, para almacenar las direcciones de memoria o el dato que se ha leído de memoria. Bueno, pues todos esos datos que están asociados a un registro estarían almacenados también situados en la unidad procesadora. Antes ya habíamos hablado del concepto de camino de datos. Bueno, pues camino de datos es justamente una de las cosas que nosotros utilizamos como concepto mucho más específico, ¿vale? Que también sería una parte de la unidad procesadora. Básicamente, pues sería la parte de la unidad procesadora que se encarga de realizar las transferencias entre la memoria principal, la CPU, los dispositivos de entrada-salida, ¿vale? Que serían las conexiones que en el diagrama de bloques que habíamos visto, en el diagrama de unidades funcionales, teníamos. Bueno, pues alguien se tiene que encargar de que esos datos fluyan y a eso le llamamos camino de datos. Básicamente, pues bueno, de la memoria principal, el camino de datos pues recibe las instrucciones que conforman el programa y los datos sobre los que vamos a operar, ¿vale? Si pensáis en cualquier programa que hayáis hecho en ensamblador, pues el código, ¿vale? Y el data segment, el code segment y el data segment. Bueno, la siguiente unidad funcional que vamos a ver es la más inteligente de todas, ¿vale? La que más compleja resulta, ¿vale? De hecho, si tuviésemos que asemejar toda la CPU con un cerebro, que muchas veces sale en dibujos, ¿vale? En diagramas de internet y demás, que a veces se asemeja la CPU al cerebro humano, si tuviésemos que asemejar realmente una parte concreta de la CPU al cerebro humano, que estuviese relacionada con la inteligencia, pues la más, digamos, completa sería esta, la unidad de control. Pese a que pueda parecer que la unidad aritmético-lógica, que realiza sumas, multiplicaciones, divisiones, pueda ser la más compleja, realmente la más compleja de realizar es la unidad de control, porque es la que tiene que controlar todas las operaciones que se realizan en la CPU, ¿vale? Tiene que detectar también el estado de otras unidades. Por ejemplo, pues hay un error en memoria principal. Pues tengo que saber qué huecos de memoria a partir de ese momento no puedo utilizar porque están inutilizados. O tengo que marcar las señales de control específicas para que se lea un dato de memoria en un instante concreto. Pues alguien tiene que controlar en qué instante hay que leerlo, cuáles son las señales que hay que enviar a la memoria principal para que se active, para la señal de lectura, ¿vale? Además habrá que controlar cuándo la memoria ha terminado de realizar esa operación para saber cuándo está el dato que se ha leído de memoria disponible en el registro de intercambio de memoria. Pues todos esos detalles, ¿vale? Son de lo que se ocupa la unidad de control, que tanto detecta señales eléctricas, que serían señales de control, ¿vale? Como que también se ocupa de fases indispensables para que algo funcione, ¿vale? Para que una instrucción determinada funcione, pues habría una fase previa de captación, una fase de codificación. En ese momento ya sabemos la operación que vamos a realizar, si es una suma, si es una resta, y ya se lo podríamos decir a la ALU, ¿vale? La unidad de control ya podría decirle a la ALU, realiza la suma con estos elementos, ¿vale? Pero hasta ese momento todo el control lo ha realizado y toda la supervisión la ha realizado la unidad de control.
Por ver un ejemplo, ¿vale? Concreto, veremos ahora una decodificación, ¿vale? Y yo creo que igual quedará más claro. La veremos un poquito más adelante. Vale. Bueno, pues dependiendo de la señal que llegue, si es una señal de una instrucción, por ejemplo, que indica una lectura de memoria, por ejemplo, mov corchetes 3, bueno, al contrario, mov al, corchetes 3, ¿vale? Pues si es una lectura, por ejemplo, pues habrá que activar las señales concretas de lectura. Además, habrá que pasar esa dirección concreta de memoria de la que queremos leer al registro concreto, que sería el RDM, ¿vale? Entonces tiene una serie de pasos a realizar. Contiene una de las cosas más importantes que contiene la unidad de control, asociada a ella o dentro de ella, como queréis verla, da igual. Muchas veces el reloj viene interno, otras veces viene externo, depende del computador. Tiene un reloj, ¿vale? Este reloj no es como el que nosotros llevamos en la mano, que indica una hora concreta, exacta, ¿vale? Sino que es un generador electrónico de pulsos, que ya comentamos cuando vimos el dibujo en un vídeo anterior en el que enseñábamos pues, los flancos de subida y los flancos de bajada. Bueno, pues gracias a esos pulsos podemos saber cuánto tiempo tardan ciertas operaciones en realizarse. Eso hace que cuando tengamos un reloj cuya frecuencia sea mayor, significa que va a subir, va a tener flanco de subida o flanco de bajada, ¿vale? Ambos realmente, más cortos en el tiempo. Es decir, cada vez que subimos la frecuencia, hacemos que ese dibujo de subida-bajada que hacía el oscilador, ¿vale? Se convierta en algo que se realiza cada menos tiempo. Eso hace que realmente, si sabemos que una determinada instrucción tarda en ejecutarse, por ejemplo, 2 ciclos de reloj, si nosotros aumentamos la frecuencia del reloj, esos 2 ciclos tardarán mucho menos, ¿vale? Si aumentamos mucho la frecuencia, tardarán mucho menos. Si disminuimos la frecuencia, tardarán más en realizarse, ¿vale? Bueno, como comentábamos, pues vamos a ver una determinada instrucción y vamos a ver cómo luego se decodificará y demás, ¿vale? Y bueno, esto nos lleva a ver un concepto que es muy, muy importante respecto a la unidad de control, ¿vale? Y es que el computador internamente tiene un lenguaje de programación interno que no es accesible desde el nivel de programador, es decir, no es accesible para nosotros, sino que ya viene, digamos, especificado de fábrica y ya viene programado de fábrica, que es el que le especifica qué operaciones tiene que realizar en cada momento. Pues, por ejemplo, quiero pasar un dato del registro AX al registro CL, o tengo que pasar un dato del registro SI al registro BP, lo que sea, ¿vale? Cualquier tipo de movimiento entre registros y algunas otras cosas más que comentaremos, pues sería lo que llamamos operaciones elementales. Básicamente una operación elemental es una acción muy sencilla que puede realizar el computador. Por ejemplo, una lectura o escritura en memoria, lo que estábamos comentando ahora mismo de transferencia entre registros, o una operación que puede realizar la ALU, por ejemplo, una suma o una resta, ¿vale? A eso le llamaríamos operaciones elementales, que sería la especificación concreta que habría que mandar a la ALU para que realizase una suma, ¿vale? Que no quiere decir que nosotros no la podamos hacer desde el nivel de programación, por ejemplo, con una instrucción, por ejemplo, AT, ¿vale? Que estamos utilizando en prácticas. Ahí estaríamos utilizándola a nivel de programador, que no sería una operación elemental, pero cuando se descomponga esa instrucción y se sepa qué señales concretas hay que mandar a la ALU para que haga una suma, específicamente una suma, ¿vale? Sí que se transformará en muchas operaciones elementales en las que una de ellas será la suma en sí dentro de la ALU. Antes de eso, pues lógicamente habrá que buscar los operandos, ¿vale? Para que la suma en sí dentro de la ALU pues ya se realice cuando todos los operandos estén controlados, se sepa pues, que está el valor correcto en cada sitio.
Bueno, cuando hablamos de la unidad de control, existen dos formas de diseñar las unidades de control. Una es lo que llamamos la lógica cableada y otra es lo que llamamos la lógica programada. Una sería más hardware, la primera de ellas, y otra sería una versión más software, la segunda de ellas. El problema que tiene la lógica cableada, ¿vale? El mayor contra que tiene es que el diseño es complejo, es laborioso, ¿vale? Además, una vez que se construye es muy difícil modificar ese diseño. Es muy dependiente de la construcción. Lo bueno que tiene es que es muy rápida, ¿vale? Es más rápida que la lógica programada. De hecho, lo utilizan computadores en partes concretas, ¿vale? Donde tienen que ser extremadamente potentes. Generalmente no se utiliza a día de hoy para hacer todo lo que sería la unidad de control completa. La unidad programada, por otro lado, pues sería las señales, ¿vale? Con una especie de lenguaje de programación que especificaría pues, qué señales hay que activar en cada momento para pues, activar un registro, que se escriba un registro o que se escriba una zona de memoria o cualquier otra cosa. Vale. Esto podría ir programado, como comentábamos, podría ir en software, ¿vale? A ese software, como va metido dentro de un sistema embebido, le solemos llamar firmware, ¿vale? Y que básicamente pues, nos permitiría, pues, incluso en un momento dado, cambiar la lógica programada actualizando ese software, actualizando ese firmware. Además, si creamos varios computadores a lo largo de toda nuestra vida, pues podríamos reutilizar cosas que ya hemos hecho para los anteriores con mucha facilidad. Es decir, también podríamos ampliar sistemas cuando sale una nueva versión de algo. Por ejemplo, tenemos un computador, soporta tenemos una ALU dentro de ese computador que soporta 3 instrucciones aritmético-lógicas solo, pero de repente compramos una ALU que soporta muchísimas más, por ejemplo 15 operaciones, ¿vale? Bueno, pues habría que modificar la unidad de control para que controle esas nuevas operaciones. Pues si la tuviésemos con lógica cableada sería mucho más difícil de hacer que si estuviese con lógica programada. La realidad, como ya os comentaba un poco cuando hablábamos de que la lógica cableada solo se utiliza cuando tenemos que ser muy, muy, muy potentes, cuando es muy importante la potencia de cálculo, ¿vale? La rapidez. La realidad es que a día de hoy lo más habitual es que se utilice una lógica mixta, ¿vale? Que utiliza lógica cableada y programada, donde las cosas que tienen que ser más rápidas y son más estables en el tiempo y no se modifican van con lógica cableada, y las cosas que preveemos que se pueden modificar o que serían más complicadas de cablear, pues se hacen mediante lógica programada. Bueno, pues con esto terminamos la parte de unidades funcionales por separado, y como ya comentábamos al principio de este bloque, pues habíamos comentado que bueno, lo siguiente era ver la interconexión entre esas unidades funcionales que veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.